Mi nombre es Jonathan Jesús Núñez Araujo, soy estudiante de quinto semestre en la Universidad Iberoamericana León. Actualmente curso la materia de Acuerdos y Tratados Internacionales impartida por el doctor José Ramón Álvarez González. El mundo está compuesto por diferentes zonas geográficas, económicas, políticas y culturales, las cuales hemos estudiado o visto a través de noticias o documentales. Esto es gracias a la globalización. La globalización es un proceso creciente de internalización impulsado por el libre flujo de mercancías y capitales, que ha crecido a grandes pasos gracias a la tecnología. Esto ha provocado una serie de transformaciones de manera global. Las fronteras, que antes impedían la comunicación clara entre países, que afectaban comercios y personas, con más frecuencia van perdiendo relevancia. Las transformaciones políticas a causa de la globalización tuvieron un impacto positivo en la materia de comercio internacional, ya que gracias a las mejoras tecnológicas en los medios de comunicación y transporte, los países han podido desarrollar nuevos y mejores tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio, TLC, es un acuerdo comercial entre dos o más países para acordar nuevos mercados, propiedades intelectuales, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. Los tratados de libre comercio son muy buena estrategia ya que te permiten planear inversiones o comercios a largo plazo, con el fin de generar una oferta económica competitiva y que a su vez genere más y mejores empleos para los países involucrados. Los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano serían ley suprema en toda la nación, de acuerdo a nuestra Carta Magna, siempre y cuando se hayan firmado por el Poder Ejecutivo con la aprobación del Senado. El Senado de la República es quien proporciona al tratado, convención, declaración o acuerdo la validez institucional al aprobarlo y la fuerza normativa para su observación en todo el territorio nacional. En el documento podremos ver los primeros contactos de México con Japón. ¿Cómo comienza la relación entre estos dos países? Haremos un pequeño análisis del país, viendo la bandera, ubicación, idioma, régimen político, puertos del país y principales ciudades. Explicaré los capítulos del actual tratado entre México y Japón. Hablaré del certificado de origen que se necesita usar para poder exportar o importar. Y terminaré con una opinión del futuro del tratado y por qué pienso que será bueno seguir con la relación existente. Los primeros acercamientos entre México y Japón se dieron cuando México era colonia de España. España controlaba las rutas comerciales entre Manila, capital de Filipinas, y el puerto de Acapulco. Estas rutas fueron utilizadas por los españoles para negociar con Filipinas y los territorios vecinos, entre los cuales se encontraban las islas japonesas. Embarcaciones japonesas llegarían a Manila con bienes y alimentos, los cuales serían transportados hasta México para de ahí llevarlos a España. En los años de 1500, jesuitas españoles, muchos de ellos nacidos en México, zarparon a las islas japonesas para predicar el cristianismo. Después de algunos años, el general japonés Toyotomi Hideyoshi prohibió la predicación del cristianismo, obligando a los jesuitas a retirarse. Varios franciscanos desobedecieron las órdenes y fueron ejecutados en Nagasaki. En 1609, un barco jesuita volcó cerca de Japón. 370 náufragos fueron rescatados por pescadores japoneses, entre los cuales se encontraba Rodrigo de Vivero y Velasco, nuevo gobernador español en Filipinas, quien viajó a la ciudad de Tokio, en donde se encontró con dignatarios de alto nivel y pudo establecer relaciones comerciales directas entre Japón y el Imperio español. En el año de 1958, Japón creó un comité llamado Japan External Trade Organization, con el objetivo de fortalecer lazos comerciales y económicos de Japón con el exterior. El comité japonés publicó un informe en el cual concluía que un tratado de libre comercio con México podría ser una buena manera de estrechar relaciones económicas entre los dos países. En 2001 se estableció un grupo de estudio para analizar
la conveniencia de un tratado bilateral. Se realizaron 7 reuniones en total, hasta que el 17 de septiembre de 2004 se firmó el acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón. La bandera nacional de Japón es el pabellón que representa el país, que junto con el escudo y el himno nacional tienen la categoría de símbolo patrio. Consiste en un rectángulo de color blanco y con un gran disco rojo representando al sol en el centro. El territorio japonés está situado en la región denominada Noreste de Asia o Oeste de Asia, al este del continente euroasiático. Está rodeado por el Océano Pacífico, el mar de Okhotsk, el mar de Japón y el mar de China Oriental. Los países vecinos son China, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur. El idioma natal es japonés. Japón es una de las monarquías constitucionales con un parlamento bicameral, llamado el Kokai o Dieta. El poder ejecutivo lo ejerce un gabinete responsable ante la Dieta y es compuesto por el primer ministro y ministros de Estado. El primer ministro debe de ser un miembro de la Dieta y elegido por la misma. Tiene el poder de nombrar y despedir a los ministros. La Constitución atribuye la soberanía, que antes recaía en el emperador, al pueblo japonés, quedando el emperador como símbolo del Estado. Los principales puertos son Puerto de Ibaraki, Puerto de Imabari, Puerto de Kanzawa, Puerto de Kashima, Puerto de Mashima, Puerto de Nagoya, Puerto de Tokio, Puerto de Yawatagama, Puerto de Yokohama. Principales ciudades. Tokio, la capital de Japón. Se trata de la ciudad más poblada del planeta, con más de 35 millones de personas conviviendo en el área metropolitana. De las ciudades destaca su animada vida nocturna, su exótica gastronomía y su sorprendente cultura, además de su moderna arquitectura. Kioto. Fue la capital durante más de 1000 años. Ha sido a lo largo de los siglos cuna en el ámbito de las artes, la cultura y la religión. Aquí es posible encontrar una gran variedad de monumentos históricos, muchos de los cuales están protegidos por la UNESCO. Osaka, considerada como la tercera ciudad más grande de Japón. Se trata de uno de los principales puertos y centros industriales del país. En los últimos años ha logrado atraer al turismo por su riqueza histórica, su entorno natural y su maravilloso clima. Tratado de Libre Comercio México-Japón, firmado el 17 de septiembre del 2004, con vigencia al 1 de abril del 2005. Capítulo 1. Disposiciones generales. Se presentan los objetivos del tratado. Capítulo 2. Definiciones generales. Capítulo 3. Trato nacional y acceso de mercancías. Trato nacional. Clasificación de bienes. Eliminación de aranceles aduaneros. Impuestos a las exportaciones. Restricciones a las exportaciones e importaciones. Capítulo 4. Reglas de origen. Las reglas de origen, disposiciones que los bienes deben de cumplir para ser consideradas como originarios de la región. Capítulo 5. Procedimientos aduaneros, certificado de origen. Capítulo 6. Facilitaciones del comercio, medidas de salvaguardia. Capítulo 7. Defensas comerciales, inversiones. Capítulo 8. Medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio transfronterizo de servicio. En este capítulo se habla de cómo aplicarán las medidas que adopten una parte que afecte al comercio transfronterizo de servicios que realicen los prestadores de servicios de la otra parte. Capítulo 9. Obstáculos técnicos, servicios financieros. Capítulo 10. Transformación de servicios. Entrada y estancia temporal de nacionales con propósito de negocios. Capítulo 11. Inversiones.
Compras del sector público. En este capítulo se aplicará a las compras de gobierno realizadas por cualquier método contractual, incluyendo métodos tales como compra o arrendamiento, renta o alquiler. Capítulo 12. Servicios financieros. Competencia. Cada uno de los países deberá implementar los procedimientos administrativos y judiciales. Capítulo 13. Entrada y estancia temporal de personas de negocios. Mejora del entorno empresarial. México y Japón desean crear un entorno empresarial más favorable que sirva para promover las actividades comerciales y de inversión de sus empresas privadas. Se establece el Comité para la Mejora del Entorno Empresarial, que hará consultas y recomendaciones. Capítulo 14. Reconocimiento mutuo de certificados, títulos y o grados académicos. Cooperación bilateral, artículo 139. Actividades de comercio e inversión de empresas privadas de las partes, para facilitar el intercambio y colaboración entre empresas privadas, para promover aún más el comercio y la inversión entre las partes. Capítulo 15. Solución de controversias. Menciona los procedimientos ante la solución de controversias y solicitaciones de consulta respecto a cualquier asunto referente a la interpretación o aplicación de este acuerdo. Capítulo 16 a capítulo 19. Implementación y operación del acuerdo. Se habla de los procedimientos y datos que tienen que estar informados y notificados en todo momento para que funcione correctamente. Ambas partes deberán de ser muy claros antes todo lo considerado que pudiera afectar o afecte al otro en términos de dicho. En el marco de los tratados de libre comercio y de los acuerdos comerciales internacionales firmados por México, se establece la eliminación o reducción de los impuestos de importación en los países a los que se exportan bienes obtenidos o fabricados en nuestro país y que clasifican como originarios. El formato para determinar que un bien clasifica como originario es conocido como certificado de origen. El acuerdo prevé la reducción y eliminación de los aranceles con el paso del tiempo. El objetivo de un certificado de origen es certificar que cualquier bien que se exporte de México a Japón o viceversa clasifique como un bien originario. El acuerdo establece un certificado de origen controlado, por lo que si algún exportador mexicano desea uno, deberá de pedírselo a la Secretaría de Economía y a la Japan Chamber of Commerce and Industry si son japoneses. Japón es el sexto socio comercial más importante para México, mientras que México será el socio número 15 de Japón en cuanto a sus exportaciones. Japón representaría el 2.4% total del PIB en México, mientras que México representa el 1.6% del PIB total. México tiene un déficit en cuanto al acuerdo bilateral con Japón. Esto quiere decir que México importa más de lo que exporta. Esto se debe a las autopartes y piezas que forman parte de la industria manufacturera. El déficit no representa lo que el Tratado de México-Japón es en realidad. Muchas de las partes manufacturadas en México son exportadas a los Estados Unidos o Canadá, por lo que beneficia a ambos países. Principales exportaciones de México a Japón: limón persa, 99%, aguacate, 90.6%, melón honeydew, 79%, espárragos, 56%, mango Kent, Haden y Tommy, 35%, atún aleta azul, 49%, jarabe de agave y tequila. Principales importaciones de México con Japón: combustibles minerales 18.2%, maquinaria electrónica 14.8%, ordenadores 9.8%, farmacéuticos 4%, aparatos ópticos técnicos y médicos 4%, vehículos 3.4%, minerales y residuos 2.9%. El tratado tiene mucho futuro ya que México y Japón tienen una relación buena y de muchos años, como hemos visto a lo largo de la investigación. Aparte de la buena relación, también les conviene tener un tratado, ya que México cuenta con una posición estratégica, la cual le da entrada a Norteamérica. Y Japón, que también cuenta con una posición estratégica, ayuda al comercio mexicano a llegar a países asiáticos con los cuales no se tiene un acuerdo.
Es complicado hablar de un futuro claro en este momento, debido a la pandemia que se está enfrentando. Las economías están bajando y las políticas económicas que la mayoría de los países están usando es la inversión local. Lo que se podría esperar para este año es que las importaciones a nivel mundial bajen. Aún y con esto, los japoneses no están interesados en retirar las empresas automotrices que están situadas en el país. Las inversiones planeadas por Japón serían a largo plazo. México y Japón comerciaron en 2018 $22,066 millones, 4,102 millones de dólares de exportación y 17,964 millones de dólares de importaciones. A lo largo de los años, el comercio y la inversión ha crecido en los dos países y aún quedan áreas de aprovechamiento para incrementar más las relaciones económicas. México es un país en el cual puedes invertir ya que la mano de obra es barata. Esto le beneficia a México creando nuevos empleos y teniendo empresas que compitan a nivel mundial. Un problema que se podría presentar son las políticas económicas tomadas por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde su llegada ha hecho que la economía mexicana pierda credibilidad. Takanobu Ito, jefe de la misión económica de Japón en México, habló de lo importante que es para ellos que México mejore en inversión para así poder llevar a cabo sus actividades con tranquilidad y dar más confianza a invertir. Durante este verano aprendí muchísimas cosas. Primero fue la globalización, la importancia de la globalización en el mundo, cómo es que lo afecta, cómo afecta el comercio, los tratados comerciales, cómo les da una amplitud más grande, se puede negociar con países que son del otro lado del mundo, como lo es Japón, cómo te da la facilidad para poderte comunicar con ellos, la diversidad de culturas, el ver a tantos países, tantos tratados, cómo todos son diferentes, todos tienen una forma similar de vivir y te das cuenta que, o sea, nuestra manera no es la única que existe, que hay muchísimo que es muy padre aprender de otros países, ver qué es lo que nosotros más tenemos, qué es lo que exportamos, qué es lo que nos falta y qué es lo que importamos. Es importante también saber los tratados, saber aprovecharlos, aprovechar las oportunidades que generan para empresas pequeñas, empresas locales mexicanas, para que puedan crecer como comercio, tener más inversión aquí en México, que hay muchísimas áreas de explotación. Por ejemplo, en Querétaro, que se está haciendo la empresa aeronáutica, es algo pues que yo la verdad no esperaba que hubiera aquí en México, pero es súper padre ver esas nuevas empresas llegando, Honda, Mazda, que se van a quedar, que no piensan retirar sus empresas automotrices, porque pues aquí México está haciendo las cosas bien y eso es algo bueno de los tratados, saber aprovechar y mantenerlos, buscar más espacios para crecer, más inversiones, buscar más países. Eh, pues yo creo que algo importante también es la forma en la que se leen los tratados, cómo los resumíamos y saber cómo están acomodados la mayoría de ellos, porque no todos están acomodados de la misma forma, pero saber en qué capítulo puede estar algo que tú necesitas en algún momento. Y para nosotros, nuestra carrera de comercio exterior, es importantísimo que sepamos pues en dónde se encuentra cada cosa en un tratado. Disfruté mucho la materia, me gustó mucho y pues dar las gracias. Muchas gracias.